como fruto de una serie de proyectos que fueron fracasando. Esta mañana terminé leyendo poesía. Mi intención inicial, les voy a mostrar, era a raíz de este librito, que en realidad no es un librito, parece un libro, pero en realidad es una caja. Es una preciosura. Es una caja que contiene varios libritos, que en realidad son conversaciones de Borges con Roberto Alifano. Y esas conversaciones están ordenadas temáticamente y divididas en pequeños volúmenes, ¿no?, que entran casi dentro de una mano. Entonces uno de esos volúmenes contiene estos temas: el Quijote que ve de Unamuno, la poesía, la metáfora y otros temas, el misterio Shakespeare, Borges y la Divina Comedia. Bueno, y en este primer tomito, cuando Roberto Alifano le pregunta a Borges por el Quijote, porque Borges en ese momento está escribiendo un prólogo para alguna edición del Quijote, Borges le dice que hay dos historias en el Quijote, que una es la historia ostensible, el argumento ostensible, y que otra historia, el verdadero tema, dice Borges, el verdadero argumento del libro, que es la amistad entre Don Quijote y Sancho. Entonces, a raíz de esa lectura, yo pensé en hacer un video cuyo tema fuera la amistad y ciertas amistades literarias, como por ejemplo, bueno, la del propio Borges con Bioy Casares, y ciertas amistades que tienen ciertos personajes de la literatura, como por ejemplo, bueno, no sé, Quique e Ismael, ¿no?, de Melville en Moby Dick. Pero me sucedió que, por ejemplo, no pude encontrar la edición de Moby Dick que yo tengo en 2 tomos, traducida por Enrique Pesoni. Y después había pensado también en incluir dentro del video a Oliveira y a Traveler de Cortázar, y bueno, y una serie de amigos de la literatura. Pero por algún motivo, en un texto digamos que aludía a la amistad, salió el tema de las cartas marruecas de José Cadalso. Entonces empecé a leer eso y de ahí me fui a las cartas filosóficas de Voltaire. Entonces realmente ese video se hizo incontrolable y pasé unas 4 o 5 horas, bueno, en este caso ahora leyendo a Voltaire y leyendo el prólogo de Fernando Savater de este libro. Y llegó un momento en el que me sentí tan ahogado que pensé, ¿por qué no leo un poema? Porque mientras buscaba libros cuyo tema fuera la amistad, o que incluyeran de alguna forma a la amistad en su interior, encontré esta edición del Centro Editor de América Latina, que contiene una pequeña antología de poemas de Joaquín Giannuzzi, y bueno, esto es hermoso. Entonces yo me di cuenta de que realmente lo que yo estaba leyendo antes no era el alimento que necesitaba mi fantasía. Y siento que la poesía siempre está por encima de todo. La poesía siempre es una instancia más alta. Es decir, dentro de mi cosmovisión personal, la poesía está por encima de la filosofía, está por encima de la novela, está por encima del relato, está por encima del ensayo. La poesía es una instancia superior. Y bueno, nada, no voy a hablar mucho acerca de Giannuzzi. En internet se puede investigar su obra. Pero bueno, acá este es un pequeño texto de Jorge von der Brieder, que dice que Joaquín O. Giannuzzi nació el 29 de julio de 1924 en Buenos Aires. Mi padre era marmolero, era hijo de inmigrantes italianos. En 1929, o sea, cuando él tenía 5 años, la familia se muda a Villa del Parque, donde Giannuzzi asiste a la escuela primaria. Tiene como compañero a Leónidas Lamborghini. Yo fui a ver la presentación de un libro de Giannuzzi en la Casa de la Poesía, y esto tiene que haber sido más o menos, calculo, por el año 2000, y estaba Leónidas Lamborghini ahí. Yo me acuerdo que me acerqué y le dije: maestro,
y hablamos un rato, creo que acerca del siglo de oro español. Y yo escribí una pequeña crónica sobre eso. Pero bueno, Joaquín Giannuzzi, él, ¿qué decía acerca de la escritura del poeta? Dice: yo creo que el poema debe estar concebido como una pieza musical. Por lo tanto, debe tener un desarrollo armónico y un final apropiado. En el final no debe haber notas disonantes, no debe alterarse la armonía del conjunto. Soy obsesivo por lo armónico. Detesto el poema confuso y desorganizado. Cuando él era chico, él dice que en el colegio un día sintió la libertad, el placer de escribir, cuando un profesor le encargó a la clase una composición de tema libre. Entonces él en ese momento empezó a sentir placer escribiendo. Después dice, después en un momento conoce a Juan Rodolfo Wilcock. Después dice, en lugar de ir a clase paseaba por el Bosque de la Plata diciendo versitos con poetas locales. Esto cuando era más grande. Bueno, pero yo voy a leer un solo poema, que tal vez es su poema más célebre, o uno de sus poemas más célebres, que está incluido en antologías, y también me parece extraordinario, que se llama Mi hija se viste y sale. Otro día podemos leer más cosas acerca de Giannuzzi, hablar un poco de su obra, de la idea de época. Tiene un libro que se llama Las condiciones de la época, y y siempre la idea de época está detrás de su poesía, ¿no? El poeta escribe con su época. Pero este poema en particular dice así: mi hija se viste y sale. El perfume nocturno instala su cuerpo en una segunda perfección de lo natural. Por la gracia de su vida, la noche comienza azul y el cuarto iluminado es una palpitación de joven felino. Ahora se pone el vestido con una fe que no puedo imaginar, y un susurro de seda la recorre hasta los pies. Entonces gira sobre el eje del espejo, sometida a la contemplación de un presente absoluto. El instante se desplaza hacia otro, un dulce desorden se inmoviliza en torno, hasta que un chasquido de pulseras al cerrarse anuncia que todas mis opciones están resueltas. Ella sale del cuarto, ingresa a una víspera de música incesante, y todo lo que yo no soy la acompaña. El desconocido. La mosca que gira sobre mi frente está a salvo por la inalterable certeza de la especie. Pero esta cabeza se sostiene mal en los últimos tiempos. No se identifica consigo misma. Su vacilación interna me desubica en tal medida que ninguna mosca o monstruo o cosa extraña me resulta tan desconocido y tan ajeno como este yo sobre el que estoy girando, como un cangrejo ciego en torno a un eje brumoso. Pero no me recuerdo. Para siempre a salvo de la erosión, tenía 20 años en esta fotografía, pero no me recuerdo. No sé qué pasó hasta aquí ni cómo sucedió. Aquel muchacho bastante tonto, con todo el cabello puesto y toda la luz a su disposición, ¿en qué andaba? ¿Qué hacía detrás de esa piel? La transición quedó a oscuras. Desde aquí el tiempo es un sueño desordenado. Solo sé que no había apostado a esto que me sucede. Ahora que tengo frío y estoy hecho, un rostro que termina y pierde aire. Padre,
El padre de Joaquín Giannuzzi era marmolero y él dice que lo mató la profesión, que era una profesión muy dura. En un momento él trabajó con su padre. Mi padre está muerto a cambio de nada. Cuando se le helaron los pies, uñas torcidas de inmigrante, yo le debía el universo y algunas blasfemias y solo tenía papeles mojados para cubrirlo. En una despedida que no valía la pena, que no estuvo a la altura de los hechos, una noche de julio de 1955. Ahora salgo. Me senté en la ventana, bebiendo mi café mientras el país se sacudía. Ensayé algunas meditaciones, en lugar de quebrar el decorado a balazos. Y bien, aquello era demasiado, aún para un canalla como yo. Quiero decir que de pronto entendí que en esa sacudida no había nada de teatro, y que todo iba a reventar en serio. En la calle las caras se habían endurecido, en los puños levantados se insinuaba un conocimiento decisivo. Sonaron los primeros disparos y entonces salí, me instalé en la historia, y era una lástima de todos modos, porque hubiera tenido filosofía para rato. Papá explicando. Bueno, yo le explicaba a mi hija la importancia del dinero, cuando sentí que me extraviaba hacia un error sin esperanza alguna. Cómplice estupefacto, pensé que un mundo tan equivocado como este solo podía concluir con una explosión y un sollozo. Ilustraciones de Charles Lantero. Después de hacer el servicio militar en Misiones, trabaja en el taller de su padre. El oficio es durísimo, señala el poeta, y mató a mi padre a los 59 años. En 1950 Giannuzzi se casa en Jujuy con la novelista Libertad de Mitrópolos. En 1952, por intermedio de Luis Murray, entra en la redacción del diario Crítica. En 1985, Giannuzzi sufre un infarto que lo obliga a operarse y se jubila. Él mismo se define como poeta menor de todas las antologías, incluso de la mía. Aunque no milita, está comprometido políticamente. Soy pesimista, dice, pero espero que el año 2000 tenga América Latina unida y no dominada. Si esto no ocurre, nuestra sociedad morirá por falta de verdad. Su tentativa, según él mismo manifestar, implica crear belleza, mejorar el mundo, espiritualizarlo. La poesía, dice, es una manera de alcanzar la verdad. Cabeza final. Modelada por la época, apaleada por todas las ideologías, no conoció la alegría de lo posible. Sin música, inestable, como un comediante fracasado, esta cabeza calva toca a su fin. En el melodrama matinal del baño, escupe los últimos dientes y otras obras menores del destino. Lo desconocido va a rodearla como una oscuridad malsana. Ahora se inclina bajo el agua, vacila y lentamente cegada se abandona a una vieja descomposición. Se acabó su tiranía.